mesa. Así es, pero yo creo que hay que esperar, Luisiana, es mi opinión, obviamente es una opinión personal, yo creo que hay que esperar a ver cuál será la reacción de Enrique Capriles. Se habla de sorpresas durante esta reunión y sobre todo el discurso que va a tener Enrique Capriles, porque va a tener además, y ya tiene frente a frente a Nicolás Maduro y al resto de los oficialistas, así que ese discurso de Capriles va a ser, diría yo, la clave de esta reunión el día de hoy. Así es, gracias Luis Alfonso. Bueno, y continuamos nosotros acá con A Mano Limpia, viendo y analizando pues lo que ocurre en vivo a esta hora en el Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores. Está conmigo acá en la mesa Francisco Poleo, es vicepresidente del diario El Nuevo País, medio de comunicación impreso allá en Venezuela. Gracias por estar acá, Francisco. Muchas gracias a ustedes, Luciana. Y tenemos vía Skype Alfredo Jimeno, él es concejal de Chacao y responsable justamente de Voluntad Popular, representación política que no está de acuerdo con esta mesa de diálogo que está instalándose ahora mismo por el Estado Miranda. Alfredo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Luciana, y gracias nuevamente por esta oportunidad de expresar lo que está pasando hoy en Venezuela y por estar muy pendiente de lo que estamos viviendo. Alfredo, tú estás allá en Venezuela y, señor director, quiero que veamos las imágenes. Alfredo, tú estás viendo lo que allí ocurre. ¿Cómo queda Voluntad Popular cuando, y los estudiantes además que han llevado la bandera de estas protestas, cuando ya están instalándose ese diálogo? Ahí estamos viendo las imágenes, estamos viendo al presidente del partido Primero Justicia, partido por el cual fue electo Enrique Capriles, vemos al gobernador del estado Lara Henry Falcón, diversos representantes de partidos de esta coalición de oposición, menos Voluntad Popular. ¿Cómo quedan ustedes allí? Y sus peticiones. Bueno, tampoco está María Corina Machado ni está el alcalde mayor Antonio Ledesma, pero principalmente no están los estudiantes, que son los que han dado la lucha pues, por más de 60 días en Venezuela. Ciertamente, nosotros estamos viendo esto como un ejercicio de mucho cuidado con el gobierno nacional. El gobierno nacional hoy tendió, desde mi punto de vista, una invitación a una parte de la Mesa de la Unidad, pues reconocida por todos nosotros, pero que no está representada en un 100%. Y que además de eso, pues podemos ver cómo hoy hay representantes en esa reunión del movimiento Tupamaro. Quiero recordar que ese movimiento Tupamaro en los años 80 fue catalogado como un movimiento cercano a la guerrilla y que en la zona del 3 de enero pues practicaban ajusticiamientos en esa zona. Ese mismo movimiento Tupamaro hace unos días introdujo una solicitud para que se ilegalizara al partido Voluntad Popular. Imagínense un poco la doble moral de un partido que hoy se sienta ahí, el movimiento Tupamaro, y se sienta de tú a tú con el resto de los partidos de la oposición. Bien, vamos a escuchar a Nicolás Maduro, señor director, porque esa imagen es en vivo y queremos saber, para continuar con esta discusión, qué es lo que dice el mandatario venezolano. Que construyó, que articuló el comandante Hugo Chávez. Un líder, sin lugar a dudas, que construyó una nueva venezolanidad, una nueva etapa de la historia de Venezuela, sin lugar a dudas. Más allá de las pasiones que seguramente se vivieron cuando él estaba entre nosotros, físicamente. Al pasar del tiempo, seguramente se podrá hacer una evaluación, como lo ha hecho mucha gente, más humana y objetiva de la grandeza moral, política. Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás Maduro en este comienzo de la mesa de diálogo haciendo odas al difunto ya exmandatario Hugo Chávez. Francisco, hay quienes, como lo decía Alfredo, pues no están de acuerdo con las circunstancias pues, en las que se da esta mesa de diálogo con presos políticos, pero a ciencia cierta, pues la peor batalla es la que no se libra, pues. Y todos los intentos, dicen algunos, pues hay que realizarlos para conseguir y salir de la crisis. ¿Tú crees que esto es así, que va a tener resultados? Mira, a primera vista esto parece ser un refrescamiento del gobierno de Nicolás Maduro, una lavada de cara para el gobierno. La oposición, incluyendo a quienes están ahí y a quienes no están ahí, hicieron una serie de exigencias para dialogar con Nicolás Maduro. Ni una sola exigencia de esas ha sido cumplida, pero cierto sector de la oposición va y se sienta entonces a dialogar. Es decir, ¿dónde queda esa palabra? ¿Dónde queda la muestra del gobierno de que en efecto van a dialogar?
Hoy vimos represión a estudiantes, amenazas a periodistas de meterlos presos, como el caso de Nitu Pérez. En fin, siguió el mismo pan de cada día. Entonces, ¿cuál es la muestra del diálogo? Simplemente sentarlos a todos en una mesa. Eso es lo que se pregunta la mayoría de la sociedad venezolana. Además, si contamos en la oposición a 4 líderes, Antonio Ledesma, María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles, 3 de esos líderes no están ahí sentados. O su representación no está ahí. Entonces, ¿de qué vale ese diálogo? ¿De qué vale ese diálogo para una MUD que no fue quien convocó a la calle, además? ¿De qué vale ese diálogo, sobre todo si no están los estudiantes ahí? No sé, eso queda en el aire. Alfredo, estas mismas preguntas que realiza Francisco, uno piensa, es que ustedes dentro de la oposición no se plantearon eso puertas adentro de sus reuniones en la víspera de lo que hoy estamos viendo. ¿Esto es la evidencia más clara de la fractura de la oposición venezolana? No me atrevería a llamarlo así. Yo sí tengo fe y esperanza, y estoy convencido además de que la oposición tiene un mismo objetivo, que es cambiar el gobierno. Lo que cambia es la forma de la lucha, la forma de la acción. Yo creo en la lucha pacífica, no violenta, en la calle como mecanismo de protesta, que es lo que ha venido haciendo los estudiantes en los últimos días y sobre todo gran parte de la gente que se siente pues hoy que no han sido reivindicados sus derechos. Porque el problema no es solamente político, es social y es económico. Pero es muy importante retomar el tema de las condiciones para el diálogo. Ese no puede ser el diálogo que hoy reconozcamos como venezolanos. El diálogo que nosotros solicitamos de Voluntad Popular es un diálogo donde incluso el Vaticano tenga una posición, aunque ahí vemos que está el nuncio apostólico, está representado ahí. Pero como decía la otra persona que está, que disculpa, no recuerdo su nombre. Francisco, colega periodista. En que esto puede ser un mecanismo para lavarse la cara, y el gobierno a nivel internacional, como incluso el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos lo dijo, vamos a suspender cualquier medida mientras tanto se desarrolle el diálogo en Venezuela. Es decir, esto le quita, desactiva cualquier acción internacional, desactiva cualquier acción que pueda generarle presión a los funcionarios del gobierno porque hoy se dio un diálogo ficticio. Yo lo que entiendo es que las personas que están ahí de la unidad, las personas que están ahí representando a una parte importante de la MUD, pues están peleando por las condiciones de diálogo. Yo todavía quiero darle la buena fe a estas personas de que estamos peleando las condiciones, y las condiciones son muy claras. Hay que liberar a los presos políticos, hay que liberar a los estudiantes que están detenidos, hay que desarmar a los grupos paramilitares, a los grupos civiles armados que pululan por toda Venezuela bajo la anuencia del gobierno. Esas condiciones no pueden quedar en el aire hoy porque se tome parte de la oposición una foto en Miraflores. Ahora, Francisco, vicepresidente del Nuevo País, les recuerdo, esta mesa, hay que decir que no es una mesa de negociación, es una mesa que el gobierno venezolano ha sido muy clara en llamarla una mesa de diálogo para la paz. Entonces, si no hay negociación, porque para ellos la revolución no se negocia, ¿qué se puede lograr? ¿Hablamos para qué? Precisamente ese es el problema. Tú estás exigiendo primero, cuando exiges que se liberen a los presos políticos, que los poderes públicos se restituyan o se renoven, que suelten a los estudiantes presos, etcétera, estás pidiendo simplemente que haya democracia. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Que del otro lado no hay democracia, entonces no hay leyes del juego en común. ¿Cómo te vas a sentar, así sea, a dialogar, a negociar, póngale el adjetivo que quieras, si no estás jugando con las mismas reglas? Entonces, diálogo para la paz, ya dejaron claro que no van a ceder en ese sentido, que su posición es su posición. Primero que nada, para ellos no hay presos políticos, sino políticos presos. Soltar a los presos políticos sería aceptar que en efecto hay, algo que han negado durante 15 años. Entonces... Vamos otra vez a Miraflores, señor director, para escuchar de nuevo a Nicolás Maduro en esta instalación de la mesa. Debatirlos todos los asuntos que haya que debatir. Hay escenarios para hacerlo. Este es un escenario importante, muy importante. La conferencia de paz que aquí mismo instalamos el 26 de febrero es un escenario importante. Yo los invito a incorporarse a la conferencia de paz. Con voz, con participación, como son ustedes, pues, con su propia personalidad, su propio programa, su propia ideología. Los invito
a incorporarse a la Comisión Política de la Conferencia de Paz. Los invito para debatir los temas económicos a incorporarse a la Conferencia Económica que viene desarrollando su dinámica nacional y regional en estados clave, Anzoátegui, Carabobo, Zulia, Mérida, Táchira. Los invito. Así que es muy importante. Bueno, ahí lo escuchamos, Alfredo, a Nicolás Maduro en vivo. Hablen y digan lo que quieran, incorpórese a las distintas mesas económicas. ¿En cuánto tiempo se le va a buscar la salida a esta crisis? Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con los estudiantes? ¿Qué va a pasar con la protesta? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cesa lo que ha venido ocurriendo en las calles de Venezuela durante mes y medio? Pues yo no lo sé, porque para que haya un diálogo sincero, para que haya una condición básica, para que haya diálogo, es que las dos partes en conflicto estén sentadas y estén representadas ante un tercero. Hoy no están las dos partes representadas, hay que dejarlo muy claro. Está el gobierno, sí, estamos en la casa de gobierno también, cosa en la cual en lo personal no estoy de acuerdo que haya sido ahí el escenario, pero no está la oposición en su conjunto, en completo, representando a esa parte del país. Las protestas, como lo decía al principio, no son convocadas por las personas que ahí están. Una parte de ellas sí lo ha hecho y hay que reconocerlo. Otros se han montado sobre la marcha en el tema del llamado a la calle, pero ahí no está representado toda la gente que piensa distinto al gobierno. Y en la medida que no exista ese reconocimiento, que no estén las dos partes representadas de verdad, es difícil que se construya un diálogo fructífero y no esta ficción de diálogo, insisto, que hoy el gobierno quiere plantearle a una gran parte de los venezolanos. Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre. Gracias, Alfredo Jimeno, concejal de Chacao y también coordinador de Voluntad Popular en el estado Miranda. Seguimos conversando de Venezuela, pero, y Alfredo, Francisco, te invito a que te quedes acá, porque tenemos que hablar de la inmigración, porque mientras esto sucede allá, en la capital, pues son muchos quienes están llegando a esta ciudad producto de lo que temen pueda convertirse ese país suramericano. Vamos a ver. Una petición para resguardar a los venezolanos indocumentados fue formalizada ante el Consejo Municipal de Sweetwater por la organización USA Refugees and Immigrants. De aprobarse la iniciativa para una acción de protección temporal de estatus, los venezolanos residentes en el sur de la Florida podrían trabajar sin temor a ser deportados. La directora de USA Refugees and Immigrants dijo que el proyecto ofrecería garantías al número creciente de venezolanos que huyen de la represión y llegan con la esperanza de radicarse en Estados Unidos. Bueno, para hablar de este tema está Carmen Jiménez, quien es miembro de la Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos. Gracias por incorporarte en la mesa de Mano Limpia. Gracias. Justamente no es menos cierto la cantidad de venezolanos familiares que no solo han llegado, sino que están buscando la manera de permanecer acá porque ven una segunda Cuba en Venezuela. Escasez, crisis alimentaria, represión, censura. Para muchos no es una democracia, es una dictadura. ¿Cuál es la propuesta para ellos, para los venezolanos? Sí, bueno, Luciana, como habrán visto ustedes televidentes, es demasiado difícil que una cantidad de delincuentes en un lado de la mesa y una cantidad de personas aliadas a la democracia sentadas negociando. Es muy difícil para los venezolanos, incluso para los que estamos en cualquier parte del mundo. Lo que estamos proponiendo es llevando a las ciudades la petición para que se pronuncien a través de una resolución y apoyen la solicitud de un TPS y que paren las deportaciones al secretario de Homeland Security, Seguridad Interna de Estados Unidos, y también hacia el señor presidente de Estados Unidos. Y ustedes van a presentar la propuesta ante la comisión de Seward, que por cierto ya el alcalde Díaz lo vio con buenos ojos, y también ante el alcalde de Doral, venezolano, Luigi Boria. ¿Qué pasó allí? Fue excelente, pero te voy a contar además la buena noticia de que ya en la ciudad de Cudahy, en Los Ángeles, California, fue aprobada una resolución al respecto. Y eso significa que 21.000 personas que ellos representan, ya tenemos la firma pues de 21.000 personas. Pero además en Sweetwater también hubo una acogida no solamente por parte del alcalde, a quien le agradecemos profundamente su apoyo, pero también todos los concejales y los comisionados estaban muy preocupados por la situación de Venezuela y de los venezolanos en Estados Unidos. Fíjate que Sweetwater, la ciudad de Sweetwater,
más del 90% de los habitantes de la ciudad son latinos o hispanos. Igual en la ciudad de Doral también hubo una excelente acogida. El ciudadano alcalde Luigi Boria, venezolano también, nos dijo que había pasado al attorney, al abogado de la ciudad, perdón, la propuesta para que ellos saquen la resolución. La ciudad del Doral, sus habitantes, más del 70% de los habitantes de la ciudad del Doral son hispanos o latinos. Sí. Francisco, tú que vienes de Venezuela, estás acá de paso, ¿cierto? El sentimiento en estos últimos días de los venezolanos en esa situación para irse del país, ¿ha crecido? Mira, yo creo que todo lo contrario, en ese sentido, o al menos las personas que están en la calle, pues están sumamente restiadas y en efecto por eso es que acciones como estas son un palo muy duro pues para las personas que están luchando, que sí se están exponiendo en la calle. Ahora, la inmigración a Estados Unidos y a cualquier lugar en el mundo se ha ido aumentando por situaciones precisamente que han ido debilitando la democracia en Venezuela, y no solamente la democracia, sino la calidad de vida que ya no la tienes, pues ya no es simplemente que te matan en la calle, problemas que hemos vivido los venezolanos hace mucho tiempo, ahora es que ni siquiera puedes ir a la farmacia o al automercado y conseguir los productos básicos. Pero es que ya perdón, ¿puedo? Sí, sí. Es que lo que sucede es que esas personas que están en esas situaciones no pueden aplicar para asilo. Es una cosa muy importante, entonces estamos pidiendo estas medidas para proteger a los venezolanos que están aquí, que no tienen ningún tipo de estatus y que no pueden regresar a su país porque van a sufrir alguna consecuencia negativa. Es decir, sería para los que ya están acá, no para las nuevas personas, porque de hecho hay que recordar que ahorita no se están expidiendo las visas para venir acá a los Estados Unidos para las nuevas personas que lo soliciten. Tú que vienes allá, sabes que hubo una resolución de la Embajada Americana que por falta de funcionarios, debido a estos roces entre ambos países, no hay sino renovación, pero solicitud de primera vez no lo hay. Entonces no hay una salida para ver cómo pueden llegar los venezolanos acá. Así es, entonces fíjate que los siguientes pasos, hoy tuvimos conversaciones también con la oficina de José Pepe Díaz, el comisionado del condado de Miami-Dade, y le pasamos la propuesta de la resolución para que ellos también la aprueben a través del condado. Eso serían 12.600.000 firmas. ¿Cuánto demoraría ese proceso? Lo necesitamos lo más rápido posible. Fíjate que la ciudad de Sweetwater ya nos dijo que el mes que viene vayamos a buscar la resolución a su consejo, ¿no? Y las personas que se beneficiarían de esta resolución tendrían que estar en un estatus ilegal acá, sin importar en qué momento llegaron. Lo que pasa es que de la resolución lo que quedan son las buenas intenciones de que en esa ciudad no va, digamos, es más amigable hacia los inmigrantes indocumentados. Pero en realidad de esa resolución no los va a proteger a ellos. Eso lo que va a ayudarnos a nosotros es a formar un expediente para poder presentar esa petición formal ante las autoridades de Estados Unidos para que los protejan. Bueno, gracias por habernos explicado de esto. Carmen Jiménez, miembro de la Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos, agradecida. Y también Francisco Poleo, vicepresidente del diario El Nuevo País en Venezuela. Amigos, ustedes no se vayan. Después de la pausa hablaremos ahora del régimen castrista. Insisten todavía en el canje de Alan Gross por los espías, los 3 que están detenidos acá en Estados Unidos. Pero antes descartan que el estudiante agresor de Pensilvania, hablando de otro tema, sufre de problemas mentales. Vamos a ver. El joven Alex Rebel, acusado por el ataque con cuchillos que causó más de 20 heridos en una secundaria de Pensilvania, no tiene problemas psiquiátricos ni ha sido víctima de abusos que hubiesen podido provocar la agresión. El abogado Patrick Tomasi dijo que sus padres están destrozados, no pueden comprender qué le ocurrió y expresan sus condolencias a todos los afectados. El joven permanece recluido sin fianza en un centro de detención para delincuentes juveniles en el condado de Westmoreland.